Reserva Federal de los Estados Unidos, o también conocida la Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos. Su objetivo principal es garantizar la estabilidad económica y financiera del país. Este fue creado en 1913 para prevenir las crisis financieras y garantizar la estabilidad económica. Y además, su influencia es crucial tanto para la economía estadounidense como la global. ¿Cuáles han sido algunos de los objetivos de la Reserva Federal? Como cabe mencionar, esta busca maximizar el empleo, estabilizar los precios y moderar las tasas de interés. Esta reserva redujo las tasas de interés a cero para estimular la economía después de la crisis financiera, al igual que ha provocado la regulación de bancos, ya que se han establecido regulaciones para esta y para otras instituciones financieras con el fin de asegurarse de que operen de manera segura y sólida. Esta reserva está encargada de controlar la economía del país a través de las decisiones sobre el dinero. ¿Qué es lo más importante que hace la Reserva Federal? Esta controla la cantidad de dinero en circulación, fija las tasas de interés, lo que afecta a los préstamos, hipotecas y ahorros. Supervisa los bancos para que funcionen bien y no cometan abusos. Actúa en momentos de crisis para estabilizar la economía. Sobre este tema se hacen muchas preguntas, al igual algunas de ellas podrían ser el cómo surgió y el por qué. Como respuesta a las crisis financieras recurrentes en Estados Unidos durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, su creación fue el resultado de un largo debate político y económico sobre la necesidad del Banco Central, que sirvió para estabilizar el sistema financiero. Como un dato curioso, esta Fed nació para ser un banquero de bancos y un estabilizador. Con el tiempo se convirtió en un actor clave como influencia y global. La problemática que vamos a llevar a cabo es la pandemia del COVID-19, que se llevó a cabo del 2019 al 2022. Está representado uno de los mayores desafíos para la Reserva Federal de los Estados Unidos, ante el colapso de la actividad económica, el desempleo masivo y el pánico financiero, lo que llevó al Fed a implementar medidas sin precedentes para que así pudieran estabilizar los mercados y apoyar la recuperación. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en la Reserva Federal de los Estados Unidos, llevándola a implementar medidas económicas para mitigar sus efectos. Algunas de las medidas que implementó la Reserva Federal fueron la reducción de las tasas de interés. En marzo del 2020, la Reserva Federal redujo las tasas de interés a un corto plazo en un 0.75% para estimular la economía. Programas de compra de bonos. Esta reserva inició un programa de 700,000 millones en compra de bonos para inyectar liquidez en el mercado. Para complementar la información de mi compañero Gerardo, profundizaremos el tema de la pandemia y veremos cómo afecta en estos aspectos. ¿Cómo impactó en México? La pandemia afectó significativamente la economía mexicana con una contratación del 8,5% en 2020. El sector más afectado fue el de la industria manufacturera, seguido del sector de servicios. ¿Cómo impactó en la comunidad? La pandemia provocó un aumento en la pobreza y la desigualdad en México, especialmente en las comunidades rurales y marginadas. La falta de acceso a servicios de salud y educación de calidad afectó la situación. ¿Cómo impactó en los estudiantes? La pandemia afectó la educación en México, con el cierre de escuelas y universidades, lo que provocó una pérdida de aprendizaje y un aumento en la deserción escolar. Los estudiantes universitarios experimentaron un aumento en el estrés y la ansiedad debido al aislamiento y la incertidumbre. ¿Cómo impactó a nivel internacional? La Reserva Federal implementó políticas monetarias expansivas para mitigar los efectos económicos de la pandemia, como la reducción de las tasas de intereses y la inyección la liquidez en el sistema financiero. Estas medidas ayudaron a estabilizar los mercados financieros y a mantener la economía en funcionamiento. Como último punto, daremos nuestra opinión sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos y cómo está ligada a la pandemia del COVID-19, al igual que implementar una pequeña reflexión. La Reserva Federal demostró agilidad y capacidad de innovación ante una crisis sin precedentes, evitando un colapso económico mayor. Sin embargo,
Su respuesta también reveló limitaciones estructurales de la política monetaria, como su impacto desigual en la sociedad y los riesgos de inflación y desigualdad. La pandemia marcó la necesidad de equilibrar estabilidad financiera con equidad social y de coordinar políticas monetarias y fiscales para enfrentar shocks sistemáticos. El legado de esta experiencia influenció en cómo se abordan futuras crisis, con un enfoque posiblemente más integral y consciente de sus ramificaciones sociales.